Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Vamos a comenzar hoy una nueva entrevista en este ciclo. Vamos a esperar. Ahí se van sumando algunos seguidores. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Vamos a esperar que se sume el invitado, a ver el invitado de hoy. Bueno, estoy esperando un poquito que se sumen algunos más, así comenzamos las presentaciones de la entrevista de hoy. Hoy tenemos una sorpresa dentro de Recoleta, una cuestión que nos llamó la atención y que nos parecía que merecía estar dentro de este ciclo Recoleta para Armar. Estamos entonces, hoy sería la quinta entrevista de este ciclo Recoleta para Armar. Es un ciclo que venimos desarrollando con la comuna y bueno, con distintas organizaciones, distintas personas muy reconocidas del barrio, distintos referentes del barrio de la Recoleta. Y hay una sorpresa para hoy que ya la vieron igualmente, ¿no?, en los flyers. Y estamos hablando de la presencia de River en la Recoleta, ¿no? Una institución muy importante, River. Por acá tenemos al invitado de hoy. A ver, vamos a sumarlo. Y ya voy presentando cuando van entrando ustedes. Vamos a ver si lo puedo sumar a Osvaldo. Uy, ya dije el nombre. Bueno, acá tenemos la sorpresa de hoy. River en la Recoleta, como les decía. Hola a todos. Bueno, ahí se van sumando. Ya somos unos cuantos. Entonces, estamos hoy. Ahí se me fue un poquito para arriba. Osvaldo, ¿cómo va? Hola Fernando, ¿todo bien? ¿Qué tal? Acá estaba empezando a presentar un poco lo que tenemos para hoy, ¿no? Les estaba contando a todos que estamos en un ciclo, el ciclo Recoleta para Armar, que estamos desarrollando en el Museo Roca, y buscando esta historia de la Recoleta, buscando algunas cosas que ya se saben, como la presencia del cementerio, de los artesanos, ¿cierto? Nos llevamos una sorpresa con la presencia de River, y por eso entonces fuimos a ver a los especialistas en la materia y llegamos al Museo River, a quien estamos muy agradecidos por la presencia que hoy están brindando a través de tu persona. Tenemos entonces, para los que se fueron sumando, a Osvaldo Gorgasi acá con nosotros. Él es vicepresidente segundo del Museo River, bueno, socio vitalicio de River y especialista en la historia del club. Así que queríamos, antes de comenzar, agradecer a, bueno, todos los que se van sumando y agradecer puntualmente al Museo River, al presidente, a Rodrigo Dascar, que también él muy gentilmente enseguida se mostró con muchas ganas de participar en este ciclo y nos recomendó a Osvaldo, un especialista, acá lo tenemos, ¿cierto? Porque claro, una de las cosas que nos llamó la atención es la presencia de River, porque nosotros decíamos, pero ¿cómo River? Pero si estamos en la Recoleta y River es un club que tiene un origen por allá por la ribera y ahora está cerca del río, pero en la otra punta de la ciudad. Entonces empezamos a buscar material, decía, fuimos al museo y ahí apareció River en la Recoleta, ¿no es cierto? Pero bueno, yo lo que quería decirles, antes por acá tengo anotado, bueno, a todos los que se van sumando, a medida que vayan escuchando esta entrevista, si les surge alguna pregunta, la pueden hacer abajo y al final la vamos a recuperar. Estamos entonces en la quinta entrevista de este ciclo Recoleta para Armar con Osvaldo Gorgasi, como decía, y bueno, vamos a empezar a meternos entonces en River, en la historia de River en Recoleta, pero para que la gente más o menos se ubique, Osvaldo, ¿cuándo se funda el Club River? Yo dije ya que era por la ribera, anticipando un poco lo que vas a contar, pero ¿de qué momento es originario el club? No sé, ¿tiene 100 años? ¿Todavía no? ¿Qué se sabe de los orígenes de River? Bueno, los orígenes de River son un poquito como los orígenes de estas grandes instituciones que parece ser que tienen dos fundaciones, como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tenemos una fundación oficial que es del 25 de mayo de 1901. Las fundaciones también son fechas simbólicas y en este caso se parece más no a un nacimiento, sino a una concepción. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Y después tenemos una fecha que el historiador Sani, fue presidente de River, el primer historiador, concluye de acuerdo con sus investigaciones, claro, porque eran muchachos que se reunían para jugar. Entonces, afortunadamente,
si bien eran muchachos que se reunían solamente para jugar, afortunadamente eran noticias que aparecieron en los diarios y un diario del prestigio de la Nación y otro diario del prestigio de la prensa llegaron a publicar hechos relativos a la fundación de River, y con lo cual pudo rescatar exactamente cuando aparece la noticia y él calcula que tiene que haber sido el domingo anterior que aparece en el diario, porque otro feriado no hubo y ellos se reunían los domingos, y se establece que el 15 de mayo de 1904 sería la unión entre Santa Rosa y Las Rosales. Entonces, ahí podríamos hablar de lo que yo dije de alguna manera la segunda fundación, Claro, claro. haciendo un parangón con la ciudad de Buenos Aires y animándome un poco a parafrasear a Borges, que dice, se me hace un poco difícil que Buenos Aires fue fundado porque la siento eterno, y de alguna manera, como soy simpatizante y socio vitalicio de River, yo también a River, un poquito como Borges, lo siento eterno, pero a River. Claro, ¿Se claro. entiende lo que digo? Sí, sí, seguro. Ahí, Pero bueno, la fundación de River se produce en la dársena, y tenemos que hablar de la Recoleta, así que hay un pequeño tramo que recorrer desde la dársena, en el barrio de La Boca, hasta la Recoleta, en el límite con Palermo. claro. Tanto es así, tanto es así que a veces en los diarios de época hablan de Palermo. Y tiene una particularidad el estado de River en la Recoleta, porque de alguna manera se enlaza con su pasado, porque muchos de sus fundadores habían estudiado en el Colegio Nacional Oeste, y justamente ese predio a principios del siglo XX era el campo de deportes del Colegio Nacional Oeste. Claro. Entonces es muy probable que algún partidito, alguna estirada de piernas, algún pelotazo hayan dado a alguno de esos fundadores. Y la particularidad es que también se enlaza con bueno, ahora es pasado, pero en su momento con el futuro, porque una de las tribunas, al dar a la calle, la tribuna popular, al dar a la Avenida Centenario de ese entonces, hoy Figueroa Alcorta, también se la conocía como Tribuna Centenario, como una manera de Claro. terminar de enlazarse con el futuro de aquella época, que íbamos a tener una Tribuna Centenario en el actual Estadio Monumental. Entonces, es como que Alvear y Tagle, en el barrio de La Recoleta, es una especie de bisagra entre el pasado y el futuro de River, y por eso es un lugar tan querido también para los hinchas del club hoy llamado Millonario y en el pasado Darcenero. Darcenero, claro. Y Bien, una pregunta importante que surge en este momento, ¿no es cierto? Estábamos hablando de Alvear y Tagle, y hoy sería Libertador, si yo no me equivoco, Libertador y Tagle. claro. Pero hoy hay una Hoy plaza sería ahí, Libertad. en donde están las plazas, era la Exacto. cancha. Donde está la Plaza República Oriental del Uruguay, Ahí va, es ni más ni menos donde estaba el predio de River, porque estaba la cancha y muchas actividades más que en ese momento aparecen en River, lo cual es fundamental para eso. claro, En ese primo predio hay un dato curioso, también llegaron a jugar de local Estudiantil Porteño e Independiente. claro. Particularmente Independiente porque jugaba en una liga llamada Central, no es una liga oficial, esas ligas que se arman sobre todo en verano, Sí, que a principios del siglo pasado empezaban a jugar, jugaban 3 o 4 partidos, por ahí terminaban porque el que no iba bien se dejaba de presentar. Esas ligas no oficiales que no tenían mucho, que bueno, que eran de chicos y demás, llegó a jugar también algunos partidos de local en ese predio. claro, Como te decía, también Estudiantil Porteño, sí, y está al lado justamente del límite con lo que hoy es Palermo, porque a partir de 1968, 1972, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires definió claramente los límites en forma precisa, y por eso está al lado del barrio de Palermo también. Por eso en algún momento, con lo cual genera algún tipo de confusión, se habla también de como que River estuvo en Palermo. La verdad, la claro. historia es que por las definiciones claramente dadas a partir de 1968, es el barrio de La Recoleta. ¿Qué Bien, se produce ahí? Vamos a ver, River era un cuadro que venía de la dársena, y era un cuadro realmente bastante localista, o sea, la dársena es una especie de su barrio de La Boca, ¿no es cierto? Es donde cerca
eh, a ver, si uno dice la dársena, no puede estar pensando que estaba sobre el agua, ¿no? Porque la dársena generalmente es el lugar donde van Claro, los barcos, sino que estaba próximo, y sí, entonces le decían la dársena a todo el el territorio. clima cercano. Claro, pero había tenido, cuando se había ido a Sarandí, un problema muy grave, no por el tema de Sarandí, porque Sarandí en ese momento estaba muy despoblado, Claro, le había quedado un poco lejos, y entonces había perdido un caudal de socios muy importante. Entonces, ese del terruño local generaba un cierto problema. Entonces, en ese casos es muy necesario que haya un hombre firme, una especie de caudillo que diga, bueno, este es el lugar, este es el futuro. y sí. Ese lugar, ese puesto lo ocupa José Bacigalupi. ¿Te podés imaginar todas las críticas que recibe José Bacigalupi para decir, bueno, hay que dejar este territorio? Pero este territorio había que dejarlo porque el dueño del lugar, la empresa de Nicolás Mijanovich, le está diciendo, mira, no te lo alquilo más, Ah, hay que irse de acá. Entonces no quedaba otra más remedio que irse. claro, Bueno, cuando, cuando empiezan a buscar lugar, bueno, nos encontramos con este lugar que también había sido un lugar muy tentador para la misma Asociación Argentina de Fútbol, cuando quiso hacer un estadio para que la selección nacional jugara ahí, cosa que nunca se logró contratar ese predio por 5 años, un alquiler de 5 años. José Bacigalupi entonces consigue el predio ese por 5 años. Pero empiezan unas obras de las tribunas y de todo el entorno, como que se iba a quedar para siempre realmente River ahí. claro. Construye, Sí, sí, eso te iba a preguntar justamente ahora. Para los que se fueron sumando, estamos con Osvaldo Gorgazzi hablando de River en Recoleta. Estamos llegando a la Recoleta, ya estuvimos por ahí por la Dársena, como nos contó. Hay mucha gente que nos viene siguiendo en el ciclo de la Recoleta para armar, pero hay unos cuantos riverplatenses que se sumaron por esta cuestión puntual de hablar de River. Ahí lo veo a Santiago, a Juan Pablo, un saludo para ellos. Así que bueno, eso te iba a preguntar, Osvaldo. Vos decías, hay una cancha que se está creando porque no está el alquiler garantizado en Sarandí. Y la pregunta que yo te quería hacer era, esa cancha que se crea, ¿se sabe cómo era? ¿Hay registros? ¿Cuánta gente podía llegar a entrar en esas tribunas? ¿Qué se conoce de eso, de esos sí, tiempos? claro, justamente lo que te estaba contando, ¿no? Que llega River ahí, y en realidad si vos te fijás en las memorias, si bien la inauguración se habla de 1923, un partido con Peñarol, en los documentos que encontrás de River, River empieza a pagar el alquiler en agosto del año anterior, o sea, en 1922 empieza River a tener contacto con ese lugar. ¿Por qué? Porque para el campeonato de la temporada siguiente tiene que construir su estadio, porque una cosa es tener la cancha, que tenía unos palcos, era muy chiquita, construye un estadio en el cual tiene dos tribunas de 120 metros de largo, la oficial de 38 escalones, la popular, que sería también centenario, de 28 escalones, y deja dos taludes en los extremos, o sea, sobre lo que sería hoy Austria. Y Tagle, en vez de tribunas, son con taludes, pero en el futuro, inclusive sigue apostando River, y también termina de construir las tribunas esas. El contrato original era por 5 años, o sea que semejante obra, no solamente el estadio, sino canchas de tenis, pistas de canchas de básquet, canchas de bochas. Hasta, curiosamente, River llegó a tener un mini golf en el Claro, lugar, o sea, para esparcimiento de la zona. ¿Qué hizo? Cancha de tenis. El tenis es muy importante también, porque trajo como socias a muchas mujeres de las zonas que se ve que le gustaba practicar este deporte. O sea que el caso particular del tenis vas a encontrar que teníamos más socias jugando al tenis que varones jugando al tenis. Y el caso curioso era que generalmente de lunes a viernes jugaban más mujeres y sábado y domingo jugaban más varones al tenis. Esto sacado de las estadísticas que encontramos en los documentos del club, no es un invento mío o una suposición mía. O claro. sea, por la idiosincrasia del momento de cómo se vivía. Esto refleja un poco cómo se vivía en ese entonces. Claro. Bien, entonces, sí.
No, te iba a preguntar, porque estabas contando esto de la gente de la zona que quizás empezó a sumar al club porque apareció esta oportunidad ahí cerca de sus casas, ¿no es cierto? Entonces, yo estaba pensando, vos decías que por allá por Sarandí se perdieron algunos socios y por estos lados eso cambió la curva. Hay gente que se conoce que es socia desde ese momento, o estas mujeres siguieron vinculadas al club después. ¿Cómo fueron los socios? ¿Aumentaron, bajaron? Hay gente de la zona que se Veo, hizo socia. veo que tenés o sabés o tenés una intuición muy importante, porque todo lo contrario que de Sarandí, cuando llega River a la Recoleta, empieza a crecer y se empieza a amalgamar un conjunto de sociedad, se empieza a mezclar la gente que venía de la Boca con la gente del barrio. Claro, O sea que River prácticamente, si llega a 1923 como una institución importante, ahí se hace grande y con el tiempo, yo te voy a contar si nos alcanza el tiempo, se termina a ser gigante. Un gigante que ya podemos empezar a decir que se proyecta la situación actual. Cada vez el club va creciendo más. Te voy a dar un dato curioso. ¿Sí? La cantidad de socios cuando River llega a la Recoleta son más o menos, para dar números redondos, unos 3.500. Cuando River se va de la Recoleta son 33.000. uf, impresionante, Tremendo. impresionante. Claro, es un club que solamente tenía fútbol y algo de gimnasia, a pasar a tener un montón de deportes, ya desde el punto, prácticamente del arranque. O sea, 1922 se hacen cargo del predio, construyen las tribunas, pero no solamente construyen las tribunas, empiezan a construir canchas de tenis, canchas de básquet, de bochas, etcétera, etcétera. Todo eso hace que mucha gente de la zona se empiece a acercar al club, tal vez primero por curiosidad y después porque ve que hay una pileta de natación, y bueno, hay un club acá en la zona, Claro, vamos a empezar a aprovecharlo. Y empieza a incorporarse en socios y, por supuesto, hinchas de este club que aparece en la Recoleta. Que ojo, ya en ese entonces la Recoleta estaba categorizada como uno de los barrios importantes y centrales de la ciudad de Buenos Aires, porque aparte de lo que decía, por ejemplo, José Bacigalupi para terminar de convencer a las otras autoridades, miren la cantidad de tranvías que pasan por ahí. O sea, ir de la Boca a la Recoleta es muy sencillo, tenemos un montón de medios de locomoción y realmente pasó lo que dijo José Bacigalupi. Entonces, fíjate vos que yo te decía que tenía muchas críticas de don José, pero cuando fallece don José, lamentablemente se nos va en la década del 30, unos 10 años después de esto, claro. hasta sus más enconados adversarios se ven compungidos porque deben reconocer la gran obra que hace don José por el club, ¿no es cierto? Claro, lo que era, Entonces, en lo que se dice un visionario, alguien que vio algo que iba a pasar y los demás dudaban y él ahí puso la piedra y dijo adelante que este es el lugar, ¿no es cierto? Un visionario, José. así a veces hace falta, muchas veces en las instituciones hace falta un caudillo que te diga, mira, este es el camino. Por suerte en River había mucha democracia, entonces se discutía esto y las resoluciones terminaban siendo consensuadas, pero se necesitaba alguien que terminara de convencer al resto de la comisión directiva para decir, este es el camino. Y realmente ya en la Boca no había un lugar, era muy difícil conseguirlo. Después se intenta volver, aparece, pero bueno, te lo voy a contar para no ir saltando de fecha en fecha, vamos a ir tratando de ser un poquito ordenados, pero ya te adelanto, en algún momento hasta le ofrecen un lugar, pero con unas condiciones no muy buenas, con lo cual no se lo puede aceptar. Entonces, un dato curioso, entre las crónicas que se hablan en ese entonces, dice que River tiene a partir de ahora una peluquería, Una peluquería. cosa que se ve que, claro, cosa que se ve que los demás clubes de fútbol no tenían, y las crónicas lo resaltan. Estos Claro, tienen ahora hasta una peluquería. claro, claro. Bueno, Sí, muy interesante. es un detalle de color. Sí, Te voy a confesar algo. sí, a ver. Sí, decime, me ibas a hacer una pregunta, No, después no, te no, confieso. espero que nos cuentes esta confesión. No te voy a cortar ahora. Te voy a confesar algo.
gracias a que River está en la Recoleta, que yo soy hincha de River. Ah, ¡Epa! ¿y cómo fue esa historia? ¿Cómo es ¿Cómo es? esto? Claro, mi abuelo trabajaba en una marmolería. Ah, por el Y cementerio. sí, se ve que por el tema, exacto, por el Claro, tema del cementerio, trabajaba en una marmolería y había conseguido una habitación, ahí viste en Radio Nacional, claro. vos que sabés mejor de la Recoleta, enfrente de Radio Nacional, confirmame que eso es el barrio de la Recoleta Sí, también. sí. Bueno, vivía frente a Radio Nacional en barrio de la Recoleta. Mi papá empieza a crecer en esa zona y claro, cuando llega a la edad de la adolescencia, que ya te dejan salir y caminar por el barrio, un día empieza a caminar, se ve que baja por las eras y ve un montón de gente, era un domingo, ve un montón de gente que va caminando. Sigue, lo sigue, se encuentra con el estadio, pregunta, averigua, claro, no hay televisión en esa época, ¿viste? Claro, claro. No es como hoy que los chicos ya saben todo cuando empiezan a caminar. No, no, en esa época había que investigar por sus propios medios. Entonces se encuentra que está el estadio, que está River, y al domingo siguiente quiere repetir lo mismo. Claro, River jugaba de visitante No había nadie. y se encuentra, bueno, esa anécdota siempre me la contaba mi papá y yo, viste, lo escuchaba embelesado como, viste, Y te están sí, contando la historia de por qué sos hincha de River. Bueno, esa es un poquito la historia de por qué sos hincha de River. Obviamente se hizo hincha de River, siguió en la época de la Recoleta, siguió a River por todos lados, cuando cada vez que se hizo más grande, y inclusive me contaba muchas anécdotas. Uno de los temas más importantes de River fue el box. O ah, sea, claro. permitime, no vamos a hablar solamente de fútbol, sino que es como River crece como institución, tenemos que hablar de muchos otros deportes. Sí, 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 Y claro. el box fue un tema, por momentos hasta peligroso y por momentos sirvió a los dirigentes como entrenamiento para manejarse con un deporte profesional, netamente profesional, porque el box, a ver, nadie, o sea, el box amateur es muy difícil. Sí, Porque poner la cara para que te la llenen de dedo y no cobrar nada, sí, solamente piñas, es claro. muy difícil. Entonces uno de los deportes que nace prácticamente ya desde entrada se lo reconoce como profesional es el box. El fútbol no, tuvo que recorrer un largo camino, el amateurismo marrón, etcétera, etcétera. Entonces, River empieza a organizar eh, combates de box en la Recoleta. Llega uno de los primeros que logra combatir ahí, digamos, armaba el ring en la mitad de la cancha. Y uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros y más importantes combates de Luis Ángel Firpo. Para los muy jóvenes que no conocen a Luis Ángel Firpo, es un campeón argentino de peso pesado que hacía poco había ido a pelear a Estados Unidos por el campeonato del mundo, había peleado con el campeón del mundo, Jack Dempsey, lo había sacado del ring de una trompada, Claro. pero en ese momento, después que sale del ring, se olvidaron de contar. Sí, Entonces, porque sí, tenían que contar hasta 15 más o menos. sí, una Lo ayudan historia a tremenda. volver, claro, si la conoces es tremenda, ¿viste? Lo Sí, ayudan a volver, recién ahí se les ocurre volver a contar, claro, no llega a 10, pero Dempsey, era campeón del mundo y le termina ganando la pelea por nocaut realmente porque era un muy buen boxeador. En cambio, el toro salvaje de las Pampas, como era Dempsey, tenía una piña de una mula, pero tenía una patada de una mula y con esa piña lo había sacado y realmente, honestamente, había ganado el título, pero bueno, como le habían dado una segunda oportunidad, cosa que en el boxeo no debería ser, había logrado Dempsey retener el sí. título. Tanto es Bueno, así que, ahí le cuento una anécdota yo. Mi abuelo dale, me dale. contó que esa pelea la escuchó en una esquina, porque en las radios ponían parlantes hacia afuera, y escuchó la pelea en una esquina, y cuando contaba el relator lo que iba pasando y finalmente perdió Dempsey, ellos le empezaron a tirar piedras al parlante y salió el dueño de la radio corriendo por la calle. Y sí, era otra época. No maten al mensajero. Claro. El boxeo era muy importante. De hecho, el Luna Park, si yo no me equivoco, se crea en los años 30, principios de los 30. Y el boxeo, Ahí vamos a llegar. claro, el boxeo Ahí ahí vamos a genera llegar. mucha. Hasta River está relacionado.
hasta River está relacionado con la creación del Luna Park. Ahora te lo voy a contar. A ver, eso no lo sabía, ¿eh? Claro, a ver, se arman muchas peleas, pero de entrada, ¿sí? Producto de las primeras y de un poco de la inexperiencia, empiezan a armar con lo que hoy llamaríamos tercerizando, ¿entendés? Claro, Como no sabíamos nada de cómo organizar peleas de boxeo, llamamos a los que saben. Entonces, claro, pero la comisión directiva, cuando ve, esto y esto, ¿por qué no lo hacemos nosotros? y Y listo. mucho de lo que le estamos pagando a esta gente lo podemos recibir directamente del club. Entonces la comisión directiva se empieza a meter en esto, renegocia el contrato y en vez de tercerizar le dice, no, mira, a partir de ahora, vos que sos una empresa, habla con los dos directores, ¿no?, de esta empresa, te vamos a tratar como empleados, pero nosotros vamos a ser los responsables de organizar los combates de boxeo. Pero ahí se empiezan a encontrar con un montón de problemas. La comisión municipal, hay una comisión municipal de boxeo que quiere cobrar este impuesto, pero claro, River dice, pero mis socios tienen derecho, es una vieja Claro, historia que los socios tengan derecho a ingresar y ver un espectáculo deportivo. Claro, en el fútbol era así. El socio no pagaba un adicional para ver un partido, ya pagaba por su cuota de socio. claro. Los directivos quieren hacer lo mismo con el boxeo, la Comisión Municipal de Boxeo, no, el tipo que entra por acá me tiene que pagar el impuesto. Bueno, se arma un juicio inclusive, ¿no? Que por supuesto, después de como 10 años más o menos lo perdimos, tuvimos que pagar las costas del juicio, bla, 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 todo lo que quieras, ¿no? Como siempre pasa con los juicios. ¿Qué va a ser? Pero bueno, ¿qué pasaba? Dentro del club, ¿sí? Estamos hablando de la época todavía del amateurismo marrón. José Bacigalupi era un tipo que no le gustaba ese tipo de actividades, ¿viste? De andar con componendas y demás, tipo muy derecho. Pero dentro del club había un grupo que era muy amateurista de alma. Entonces dice, ¿cómo? Una cosa, ya no le gustaba mucho que tercerizaran, ¿viste? Claro. Que hubiera un deporte profesional. Cuando vieron que el club y muchos dirigentes, en definitiva, estaban manejando dinero, armaron para decirlo crudamente, un bardo, ¿no? Claro, ¿Se claro. entiende lo que digo? Se armó lío, sí, sí. Entonces, sí, se armó un lío porque empezaron a sospechar, ¿viste? Que cómo es esto, que el otro, cómo es esto de que antes estaba un tercero, ahora empezamos nosotros. Y bueno, se nombra una comisión de investigación. Esta comisión de investigación, en un acto caballeresco, se lo da a los mismos que estaban cuestionando la cosa. Claro, los mismos que estaban cuestionando la cosa se quieren quedar con el club. En vez de ser una comisión, de investigación, quieren transformarse en una comisión interventora. Bueno, luchas políticas que las hay, pero producto del crecimiento del club. Claro. Entonces, las últimas asambleas, ¿dónde las vas a hacer? Las hacen en el terruño original, en La Boca, le dan razón a la comisión directiva, pero mientras tanto el boxeo estuvo parado un tiempo. Cuando la cosa se aclara y se soluciona, entonces siguen los temas de boxeo. Y aparece una estrella dentro del boxeo que es Justo Suárez. En el boxeo, no sé por qué, aparecen siempre los toros dando vueltas. Este era el torito de Matadero. Claro. Que era una categoría liviano. Tipo de peso pesado, Para los que no lo saben, es qué sé yo. A ver, hoy el boxeo no es tan popular, pero en aquella época es como que venía el fútbol y después el boxeo ahí pisando los talones. Y el turf La ahí. gente se enfervorizó. Sí, el turf siempre fue Claro. Pero bueno, no tuvimos pista de carrera. Claro. Aunque el Estadio Monumental está sobre lo que era una antigua pista de carrera de turf, nunca fue responsabilidad nuestra esa pista de carrera. Claro. Justo Suárez generó, peleó muchos combates en River. Y generó toda una barra. O sea, River prácticamente, la gente que iba a River lo había adoptado como uno suyo. Claro, claro. Entonces, detrás de él se armaban grupos que lo iban a ver, peleaba Justo Suárez y iban detrás de Justo Suárez. Tanto es así que uno de los promotores que contrata a River para manejar esta situación no es ni más ni menos que Lecture. Ahí estamos, claro, claro. Y entonces, bueno, ya te suena. Ahora sí, ahora sí. Entonces,
Mi papá me decía, por ejemplo, que los puños de Justo Suárez es como que se levantó gran parte del Luna Park, porque este hombre era promotor y entonces, obviamente, no lo hacía gratis, River ganaba dinero, de paso se entrenó muy bien para manejar el fútbol cuando el fútbol se reconoce como un Claro, deporte también rentado. Fue como una especie de escuela para River manejar esto, pero le costó una serie de dolores de cabeza producto de ese enfrentamiento que había entre la gente que amaba el deporte por el deporte mismo, o sea, los, sí, podríamos sí. decir, amateurs, y lo que querían ir llevando al club para algo que ya era prácticamente inminente y que se iba retrasando con el tiempo y que recién se logra en 1931 con el fútbol, que es la profesionalización. Claro. Lo mismo pasa con otros deportes a posteriori, que también si querés después en algún momento de la charla lo comentamos. Sí, ahí, bueno, sobre Justo Suárez, para el que le interese, hay un cuento de Cortázar muy lindo, que es el cuento que se llama Torito, porque el toro y el torito de Mataderos, un cuento muy Sí. interesante. Y claro, lo que estábamos hablando está bueno también, bueno, para los que se sumaron, estamos hablando de la historia de River en Recoleta. Y lo que yo le quería aclarar a algunos que quizás no saben mucho de la historia del fútbol, es esto del amateurismo marrón, ¿no? Es una época, si yo no me equivoco, Osvaldo, donde hay algunos jugadores que no pueden cobrar un sueldo, pero tienen algún tipo de dependencia laboral encubierta con dirigentes o con el propio club y de esa forma pueden entrenar y dedicarse al fútbol sin ser futbolistas profesionales, ¿no? Este sería el amateurismo marrón. A ver, vamos a ver la cosa, cómo es. El amateur puro, Sí, ¿m? Paga para jugar. Ni siquiera no es que no cobra, paga para jugar. Porque yo que siempre me gustó el fútbol de chiquito, practicaba el fútbol. Cuando crecí, empecé también a armar mis equipos y demás. Me tenía que comprar la camiseta, me tenía que comprar los botines, teníamos que comprar la pelota. Cuando fui creciendo, teníamos que juntar plata porque si no, los partidos no terminaban porque todos queríamos decir que este gol no valía, tener que contratar un referí y claro. demás. O sea, el verdadero amateur paga para jugar. Un día, quería investigar sobre la historia de un torneo, y tuve una charla en el Belgrano Athletic Club, ¿viste? Que hoy juega al rugby, Sí, pero sí, también había jugado al fútbol. Me faltaba una alineación, termino la charla, en la charla está el presidente perdón, el padre del actual presidente del Belgrano Athletic Club, era en ese momento, ¿sí? Que había sido presidente a su vez. O sea, una persona jubilada que tenía más tiempo, porque si era el presidente, viste, termina de escucharme la charla, se va. Este no, tenía tiempo y se queda conmigo charlando, que esto, que lo otro, y yo digo, mire, por favor, no puedo ver las actas y las memorias viejas del Belgrano Athletic Club, porque me faltaba una alineación de un partido, viste, que no sale en los diarios. claro. Bueno, obviamente la alineación no la encontré, ¿no? Pero encuentro el siguiente detalle, en una de las actas. La comisión directiva resuelve reconocerle el 50% del viaje en tren del plantel del Belgrano que fue a Rosario. Opa, estamos hablando a principios del siglo XX. O Claro, sea que ya hay un amauterismo subsidiado. ¿Me claro. entiendes lo que digo? O Sí, sea, sí, fíjate vos qué curioso. Si hoy River va a Rosario, se espera que el club pague todo. sí, claro. Comprate el mejor viaje, ¿viste? Para que los jugadores lleguen cómodos. No, ahí viajaban en tren la noche anterior del partido, ¿sí? Y el club le iba a reconocer el 50%. O sea que ya empezamos a cambiar un poquito la historia del amateurismo. Pero Claro. bueno, esto se discute en la asociación y esto no es pagarle al jugador, esto es otra cosa. O sea que la definición de amateur se fue corriendo con el tiempo. Y ya justamente el otro problema fue el boxeo, porque ya había boxeadores profesionales que jugaban al fútbol. Entonces Ah, alguien puso el grito en el cielo, no, pero Paddy McCarthy, que es el nombre del caso concreto, es un deportista profesional, sí, pero no cobra por jugar al fútbol. Entonces también le autorizaron. Bueno, así es como que el amateurismo va corriendo la definición, y en la época del 20 ya existía el amateurismo marrón, se había pasado inclusive el hecho de que los dirigentes que tenían una empresa contrataban a los jugadores, claro. también le pagaban se suponía por el servicio que le daban a la empresa. Macana, ¿no?
hacían 2 horas de trabajo y después se dedicaban a entrenarse, que por eso le pagaban, en definitiva. Claro. Bueno, en la década del 20, en general, muchos clubes que se dedicaban a este tipo de actividades inflaban los números de lavar la ropa, de viajes y demás, para poder de alguna manera pagarle a los jugadores y, por supuesto, contratarlos en los que tenían empresas y demás. Bueno, esa es un poquito la historia De la del amateurismo marrón. Claro, esto es Ahora bien, el cambio justo que se da cuando River está en Recoleta, ¿no es cierto? Que es, estamos hablando de la década de 1920 y 1930, y ahí el fútbol deja esta experiencia del claro, amateurismo marrón y empiezan a pagarles a lo que sería el profesionalismo, es eso ya directamente. en 1931 el fútbol se reconoce ya profesional, Ahí va. ¿sí? Justamente, José Bacigalupi está en contra de esto. Ah, O sea que River estuvo a punto de no entrar a lo que hoy es el fútbol profesional, porque justamente el presidente, lo que yo te decía, Bacigalupi no estaba en este tipo de negociaciones. Era un hombre digamos que le gustaba el deporte por el deporte mismo, no se lo veía bien, pero el resto de la comisión directiva abrió los ojos y claro, dijo, no, vamos a perder el tren, los demás sí, se van. Era lo que quería hacer en realidad José Bacigalupi. Ojo, no estaba totalmente en contra. Él quería que no partir la asociación del fútbol argentino como fue lo que ocurrió en 1931. Porque hay un detalle curioso, 18 equipos se van y forman la Liga Argentina de Fútbol, que es la liga profesional. Son la mayoría. ¿Por qué si son la mayoría no se quedaron en la asociación y la convirtieron en claro, algo mixto al principio y después profesional? sí, Porque por la sencilla razón, si yo me voy y paso a ser una liga pirata, puedo contratar los jugadores del resto de los equipos directamente. claro. Y José Bacigalupi había visto eso y le parecía que algo era algo inmoral, pero bueno, ante el hecho de que se iba sí o sí, con o sin River, se iba a hacer el fútbol profesional, el resto de la comisión directiva votó para que se adhirieran a esto, se llamó una asamblea de socios, se le explicó, la asamblea de socios dictaminó que no había más remedio que ir sobre esa vía, y junto con River Independiente, que fueron los dos clubes que quisieron hacer las cosas, digamos, más prolijas, tuvieron que unirse a la Liga Argentina de Fútbol, que era la netamente profesional de esa manera. Bien. Y una Ahora pregunta, bien, volvamos. Sí, te quería preguntar, en estos momentos de la década del 20, del 30, no sé si puntualmente en River, ¿te acordás? ¿Hay algún jugador que se destaca? ¿Hay algún jugador de esta época que ya, porque claro, es un tiempo bastante remoto desde la actualidad, y la mayoría de los que tenemos memoria de fútbol no nos acordamos tan lejos, salvo los que hacen historia, como es tu caso. Por eso te pregunto, si hay alguno, ¿cuál era el jugador más destacado de River de este momento? Uno que la gente podría ir mira, a ver lo que hacía. vamos al más destacado de todos, si no va a ser por la década del 20, va a ser para la década del 30. El 30. Pero como el tiempo no nos va a permitir desarrollar muchos, porque si no estaríamos Sí, al menos un par de horas, vamos a ir a lo concreto, ¿viste? Donde están donde está el jamón crudo, digamos, directo. bueno. Vamos directo a eso. El jugador que termina, y vamos a reconocerlo, el jugador que termina siendo de River un gigante es Bernabé Ferreira. O sea, River llega al profesionalismo como uno de los grandes, pero el que lo hace un gigante es Bernabé Ferreira. Y no llega en 1931, sino en 1932. O sea, River entiende así como le costó tomar la decisión de ser profesional, porque por este tema de José Bacigalupi, que no veía bien lo que iba a ocurrir, que realmente pasó, que lo que hizo Bacigalupi fue lo que después pasó en Uruguay se hizo en forma más prolija, justamente. Claro, Eh, tenemos una persona como Liberty que se hace cargo de lo que sería el departamento de fútbol. Y para 1932 quieren armar un gran equipo. El último campeonato que había logrado River era el de 1920, hacía 12 años que no se ganaba nada, o claro. sea, no se ganaba un título de campeón. Se peleaban los torneos, pero estaba ahí, había años que no eran muy buenos, otros mejores, etcétera, etcétera. Pero en 1932
quieren armar un equipo como con todo competitivo, bien lo que se competitivo. podía. Bien competitivo. Entonces empiezan a contratar, ya desde 1931 empiezan a contratar jugadores. Pero en 1932 resulta que en 1931 ahí está Bernabé Ferreira, que se hace famoso por su capacidad goleadora. Es famoso un partido entre Tigre y San Lorenzo que realiza 3 goles en 10 minutos prácticamente, que lo lanza al estrellato. Esta persona había nacido en Rufino, provincia de Santa Fe. Ya desde chiquito, en Rufino mismo, la gente lo iba a ver por su capacidad goleadora. Tenía unas piernitas de telo, no, estoy exagerando, pero unas Sí, piernitas sí, que decía, este claro. tipo no puede patear, como una mula prácticamente. La familia después se va a Junín, él empieza a jugar en Rufino, juega en el Jorge Newbery, se llama, para dar la biografía un poquito más completa de este futbolista, que de alguna manera es un emblema de River. Después en Junín juega en un equipo que se llama VAP, que es Buenos Aires al Pacífico, Ah, conocido más por la sigla VAP, ¿sí? Pasa a Tigre, lo piden prestado de Vélez Sarsfield y Huracán por giras. En esa época, cuando un equipo se iba de gira, solía reforzarse con jugadores de otras instituciones. Se hace famoso prácticamente en la costa del Pacífico porque la gente, en realidad te voy a contar otro secreto. Vélez hace como una especie de trampa. Dice, vamos a llevar un jugador olímpico, que era Nolo Ferreira, que era un jugador que había jugado en los Juegos Olímpicos del 28. claro, Bueno, pero en vez de Nolo Ferreira llevó a Bernabé Ferreira. le cambió. Uno se escribe con I latina y el otro se escribe con Y. Pero toda la gente de las costas del Pacífico quedó embelesada por la capacidad de remate de Bernabé y realmente fue algo muy que atraía mucho a la gente y que el voz a voz hacía de que la gente iba a verlo a Bernabé. Bueno, entonces se deciden a contratar a Bernabé Ferreira. Yo leo las crónicas, las actas de River y buscan la manera de hacerle creer a la gente de Tigre de que en realidad no están muy convencidos de contratar a Bernabé Ferreira para que no suban el precio. Se ve que muy bien no lo hacían, porque cada vez que hacían una reunión los de Tigre le subían el precio. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Querían mostrar Querían desinterés, pero le subían el precio igual. Decía, entonces, vos ves las discusiones, Liberty con los demás, ¿no? Como que vamos a demostrar el desinterés, que tenemos un jugador en la tercera división que es muy importante, pero en la próxima reunión lo de Tigre le pedían Claro, 5.000 pesos más, ¿viste? Que era una fortuna para la época. Se ve que lo hacían muy mal, como actores de teatro y de cine se ve que no eran muy buenos, ¿no? Bueno, el asunto es que llegan a 35.000 pesos. La comisión directiva, cuando vuelven y que dicen que habían cerrado 35.000 pesos, los querían matar, prácticamente. claro. Bueno, ¿cómo? No, te iba a preguntar, ¿y cómo siguió? Bernabé se incorpora a River ahí entonces. Sí, pará, te termino de contar esto. La gente, los hinchas ya lo querían a Bernabé, entonces como que también los mismos hinchas en las reuniones de la comisión gritaban por Bernabé a las afueras, ¿viste? Entonces eso lo usaba Liberty para decir, tenemos que conformar a esta gente. Bueno, la votación estaba casi empatada, había uno que estaba en duda y lo terminan de convencer y por un voto logran convencer que, bueno, vamos a comprar a Bernabé Ferreira, 35.000 pesos, ¿no? Bien. Cuando van a reunirse, cerraba el libro de pase, y menos mal que ya cerraba el libro de pase, porque si no los de Tigre seguían pidiendo más plata, ¿no? Va a cerrar el libro de pase y los de Tigre ya no saben qué pedir, dicen, le piden un jugador de la reserva cotizado en 5.000 pesos, 35 más 5, 40.000 pesos. Después faltaba la prima de Bernabé, ya estamos en época del profesionalismo, y Claro. Bernabé fue uno de los primeros profesionales que hizo valer sus condiciones prácticamente, ¿eh? Los hizo entrenar a todos en la novedad, ¿viste? Yo soy un profesional, cobro 10.000 pesos. Estamos hablando, claro, yo te digo 35.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos, hay que pararse en 1932. Eso, para la época, era una fortuna. Sí, sí, sí. Entonces, el pase de Bernabé, si sumás todo, salió 50.000 pesos. Por algo nos decían los millonarios en esa época, no solamente por Bernabé, bueno,
Ya habíamos comprado a Peuchele, que también había salido un dineral, pero no como Bernabé. Bueno, tiene que debutar River por el campeonato en Alvear y Tagle. Primer partido de River en Alvear y Tagle. Debuta Bernabé Ferreira, ¿sí? Muchos ya lo conocían, todavía no era muy famoso. Sale River a la cancha y, oh sorpresa, aparece con la banda roja. Vos me dirás, pero River es con la banda roja. No, hacía un montón de años que usaba una camiseta tricolor. Ah, la Desde tricolor. 19... La Claro, que es negra, por ese blanca y entonces, roja. exacto, blanca y roja, con una pequeña fina negra, línea negra entre la blanca y roja, que según algunas crónicas a veces apenas se veía, según las crónicas de la época, que hacía muchísimos años que River no lo usaba. Entonces aparece con la banda roja, que era la camiseta prácticamente de los primeros tiempos. Y eso fue muy bien recibido por la hinchada, porque los emblemas de River nunca habían cambiado. La banderita de River era blanca con una banda roja, o sea, el banderín de River, la banderita, todo eso, los símbolos no habían cambiado. Entonces, sobre todo los viejos hinchas recibieron eso con mucha alegría. Y encima ganan el partido y encima con gol de Bernabé. Te podés imaginar que la que pasó a ser, aparentemente, como Chacarita tiene una camiseta muy parecida a la nuestra, roja, blanca, también roja, pero con las proporciones distintas. Lo que es fino de Chacarita era la blanca, la nuestra lo que era fino era la negra, pero los colores eran los mismos, con lo cual iba a haber confusión. Muchos habían creído que posiblemente era la nueva camiseta suplente. No, pasa a ser la camiseta titular y justamente la titular a partir de ese momento pasa a ser la suplente. Bueno, lo que es Bernabé ese año es tremendo, la cantidad de gente que, o sea, estamos sumando a la misma hinchada que teníamos en la Boca. Estamos sumando a la hinchada que se sumó de la zona de Recoleta, Palermo, barrios circundantes, ¿sí? Sí, El hecho de jugar Bernabé en River genera una especie ¿cómo te podría decirlo? Es que todo el mundo lo quiere ir a ver. claro. Todo el mundo, ¿viste lo que vos me decías de escuchar la radio? Bueno, la gente, la que no iba a la cancha, escuchaba la radio por la cantidad de goles que hacía y desde dónde los hacía. O sea, era muy común que hiciera goles de 30, 40 metros y algunos hasta hablan de goles que hizo de media cancha. Y, a ver, no se lo hacía solamente a equipos chicos, se los hacía también a equipos grandes y en las peores a veces condiciones. Hay un partido con Racing, tienen un partido previo, River con Peñarol, lo visita esos partidos amistosos, que a veces el mismo hincha se dice, ¿para qué se juegan? Porque generan el problema. Vuelve Bernabé Ferreira lastimado. Prácticamente es como que no puede jugar. Pero este hombre tenía un orgullo muy grande y a último momento el utilero lo venda, él se prueba, renguea realmente y dice, sí, estoy en condiciones de jugar. Pobre, no tocaba una pelota en todo el partido. Faltaban 10 minutos más o menos y Hola, bueno, ahí se me fue un poco la conexión. A ver si vuelve Osvaldo, que nos está contando de Bernabé Ferreira, el ídolo de River en la década del 30, que llegó desde Tigre en... Ahí se me fue un poquito la conexión, Osvaldo. te estaba contando el tiro libre, que Bernabé estaba lastimado. Sí, faltaban 10 minutos, me Los dijiste. compañeros, Sí, sí, faltaban los 10 minutos, los compañeros le decían, ¿cómo vas a patear si estás lastimado? No podés casi ni correr. Este hombre era muy orgulloso, muy firme en sus convicciones. Déjenme, nadie le podía sacar era un de tiro él la libre de pelota. Bernabé porque era, a ver, vamos a generar un poquito más de suspenso. ¿Qué jugadores se lo conoce por el nombre? Y Solamente por el Maradona, nombre y no por el apellido. Maradona. No, eso, Maradona es un apellido. Bueno, pero Pero es los el grandes Diego, es el jugadores, Diego. ahí está, ¿ves? Los grandes jugadores se lo conocen por el nombre nada más. Claro, Si en aquella época vos decías Bernabé,
No tenías que explicar que era Ferreira. Claro, Bernabé era Bernabé, punto. Más acá, vos hablás del Diego, vamos al Enzo, claro. ¿sí? Entonces, todo el mundo sabe que el Enzo es Francescoli. O en aquella, un poquito años después, el Adolfo. El Adolfo era Pedernera, nadie tenía que explicar quién era. A un arquero famoso, Amadeo. ¿Quién tenía que explicar que Amadeo era Carrizo? Nadie. Claro. ¿Sí? Entonces, estos grandes jugadores que llevan a la gente hasta hacerse hincha del club por el que juegan, tienen esa condición. Entonces, Bernabé no hacía falta Bernabé Ferreira, era Bernabé. ¿Sí? ¿Se Claro. entiende? Entonces, bueno, ¿quién iba a sacar este tiro libre a Bernabé por mal que estaba lastimado? Nadie. ¿Viste? Bueno, patea el tiro libre, el arquero de Racing, un arquerazo realmente, y ataja la pelota. Pero, preocupado por la situación que iba a patear Bernabé, un jugador de Racing, Perinetti, se cruza, ¿sí? Como para tratar de distraerlo a Bernabé. El referee le ve que se está cruzando uno, toca el pito y dice, no, se tiene que patear de vuelta porque hay invasión del lugar. De la distancia, ¿Sí? claro. Bueno, la distancia. Bernabé, ya furioso de que le habían atajado un tiro, por más que tuviera más rengo todavía por lo que había hecho, remata con alma y vida y hace el gol. River gana el partido contra un equipo en ese momento extraordinario como era Racing, porque estaban peleando, el campeonato era tremendo, el campeonato del año 32 fue tremendo porque lo pelearon hasta último momento 4 de los 5 grandes, o sea, Racing, San Lorenzo, Independiente, River. Es más, Independiente, faltando 2 partidos, le llevaba 3 puntos a River. La penúltima fecha juegan River e Independiente. River le gana 6-1, disputándose de un 5-0 de la ronda anterior. O sea que eran 4 equipos, pero Y ahí entonces históricos. River sale campeón en Recoleta, en el estadio o no? River sale campeón 3 veces jugando de local en la Recoleta: 1932, 1936, 1937, y tenemos que agregar también que en 1936 hay gana 2 torneos, la Copa Campeonato y la Copa de Oro. Claro. Ahora, el partido final contra Independiente, porque los dos empataron en el primer puesto, se juega en San Lorenzo, en ese caso no sale campeón En en la Recoleta. Recoleta misma, pero sí jugó de local todo el año en la Recoleta. Y antes de Bien. que se nos vaya el tiempo, Osvaldo, ¿hasta qué momento, hasta qué fecha ¿Ya estuvo? pasó tanto Sí, tiempo? vamos, ya el tiempo es tremendo acá. ¿Hasta qué fecha estuvo ahí en Recoleta, River? Mirá, River está hasta 1937 en la Recoleta. ¿Y Se ahí se va inaugura el directo estadio al Monumental. actual Monumental o todavía no? Sí, ahí va el tema. En realidad, eh, el contrato inicial era por 5 años. ¿Sí? Cuando está por cumplirse los 5 años, el Ferrocarril al Pacífico, Buenos Aires al Pacífico, que sería hoy la línea de San Martín, Sí, le dice que no le va a renovar el alquiler. ¿Sí? Entonces, bueno, River se pone a buscar otros lugares, aparece un lugar por Villa Ortúzar, La Paternal, otro lugar en La Boca, pero eran en condiciones precarias, o eran muy caros. ¿Sí? Los dirigentes de River logran convencer a los dirigentes del Buenos Aires al Pacífico que les siga renovando el alquiler, pero en los últimos años, el que está preocupado por ese lugar es la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, porque quiere hacer ahí una plaza. El nombre de la plaza no es República Oriental de Uruguay. Al principio la plaza iba a ser Capitán General Justo José de Urquiza. Después, vos que sos de la zona de Recoleta me explicarás por qué le cambiaron el nombre. después Pero cambia bueno. el nombre. Y sí, y sí. ¿Qué va a ser? Pero al principio, y bueno, gracias a que había hombres socios de River muy importantes, también trabajando en la municipalidad, convencen al intendente que le prorrogue 2 o 3 veces el predio, el lugar, y termina hasta la inauguración en 1938 jugando de local en otros estadios, pero como propiedad ya dueño del terreno. El primer estadio en el cual River es dueño del terreno es el actual Estadio Monumental. Bien. Antes de que me corte, bueno, quiero agradecer al Museo Roca por esta oportunidad de esta charla, obviamente al Museo River, a la gente de Historia AFA, a la gente del CIF, que sé que están muchos de ellos mirando,
y a la gente de la Junta Central de Historia de Buenos Aires, que también hizo un poco de difusión de esta charla. Claro, claro. Bueno, Osvaldo, muchas Sí, vos me gracias. querías hacer otra pregunta. No, no, te iba a agradecer porque ya también en cualquier momento se nos corta, solamente queda Ah, bueno, agradecer y tenemos entonces esta historia de cerca de 15 años, ¿no es cierto? Si yo no anoté mal, de River en la Recoleta, que como vos decías es una historia muy interesante porque es el momento en el club se hace grande, ¿no es cierto? Despega, esto que nos venías yo contando te digo, multiplica los sí, fue hace socios de un una manera salto. exponencial y ahí hay mucha gente que se suma, que conoce a River, ¿no es cierto?, en la Recoleta y el club se potencia muchísimo, ¿no es cierto? Justo un momento clave porque se pasa del amateurismo al profesionalismo, aparece este gran ídolo que mencionaba Bernabé, así que por mi parte también, Osvaldo, agradecerte, agradecer al Museo River y contarle a la gente que lógicamente todos los que se quedan con ganas de seguir estos temas pueden ir al museo. Bueno, ahora estamos en la pandemia, ¿no es cierto? Pero cuando se pueda, está el Museo River que cuenta todas estas cuestiones, que avanza más. Así que los Sí, invitamos también a los que quieran seguir con este tema, bueno, a ir al Museo River cuando se abra la posibilidad. Y al resto de los que nos están mirando, los invitamos a una charla que tenemos para continuar este ciclo de La Recoleta para Armar, que va a ser el jueves que viene. Vamos a seguir las entrevistas con distintas piezas, distintas partes de estas cuestiones históricas de La Recoleta. Así que simplemente eso, Osvaldo, agradecerte, un saludo también para Rodrigo y agradecer al Museo River. Y seguramente que vamos a seguir charlando de estos temas que son muy interesantes. Sabemos que ustedes están haciendo un trabajo muy, muy bueno en el museo. Así que muy contentos de que sí. puedan participar acá en el ciclo de La Recoleta para Armar. Bueno, Fernando, también muy agradecido a vos porque realmente sos una persona muy cálida para las entrevistas, das pie, mucho pie al que está exponiendo, así que bueno, también te agradezco a vos personalmente por todo tu talento también de entrevistador. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Chao, hasta luego, gracias.